Qué semana, mamita, ¿eh? Uf, ¿Viste el quilombo que se armó en diputados el 20 de agosto? Parecía, no sé, la final del Mundial, pero con leyes. tal cual. Una jornada tremenda, sí. Mucha tensión política. De locos. Y con un resultado, bueno, medio agridulce para todos, ¿no? Como que nadie se fue del todo contento. Totalmente. Una ley pasó, la otra no. Victoria y derrota para ambos lados. Casi un empate, como decís vos. Medio así, ¿eh? Por eso, hoy le vamos a entrar de lleno a esto, a desmenuzar la pulseada entre el Ejecutivo, con Jabo ahí, y el Congreso. Sí. La pelea por esas dos leyes clave. La de movilidad jubilatoria y la de emergencia en discapacidad. Eso mismo. El presidente las vetó o no, y el Congreso, bueno, intentó voltear esos vetos. Exacto. Fue una pulseada fuerte en diputados. Argumentos cruzados, la guita en el medio, mucha rosca. Y bueno, para entender qué pasó realmente, juntamos data. Leímos varios análisis, reportes de estos días, como para tener el panorama más claro. Sí, la idea no es solo contar los votos, es ver qué hay detrás, ¿no? La rosca, la plata, y qué significa todo este bardo para el gobierno, para la OPO, y bueno, para la gente, obvio. ¿Qué hay de fondo en todo este lío? Esa es la pregunta. Esa es la idea. Bárbaro. Che, antes de meternos de lleno, un par de avisos parroquiales rápidos. Si les copa este tipo de análisis, bueno, no se olvidan de suscribirse al canal, déjennos un like y comenten qué otros temas quieren que revisemos. Y un agradecimiento muy especial a nuestro sponsor, Broker 360. La verdad nos dan una mano enorme para que podamos hacer esto. Posta. Se andan necesitando seguros, lo que sea, ¿eh? Auto, casa, comercio, búsquenlos. Gestionan pólizas para todos los rubros, la tienen muy clara. Posta, que sí, muy recomendables. En la descripción del episodio están los datos. El WhatsApp, la web, el mail, todo fácil para contactarlos. Gracias, Broker 360. Y también, ojo, en la descripción van a encontrar nuestro alias. Si quieren y pueden darnos una mano con este proyecto, buenísimo. Un cafecito ayuda un montón a seguir generando contenido. Mil gracias por el apoyo. Listo. Ahora sí. A ver, metámonos en el barro. ¿De dónde viene esta pelea? ¿Cuál es el contexto? Mira, el eje central de todo esto creo es la bandera número 1 del gobierno de Jabo. El déficit cero. La famosa motosierra. Esa misma. Es un ajuste fiscal muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, como era de esperar, genera reacciones. Por todos lados. Y el Congreso no se quedó quieto. Reaccionó, ¿no? Impulsó dos leyes con mucho impacto social, como yendo a contramano del ajuste, digamos. Exactamente. Por un lado, la Ley de Movilidad Jubilatoria. ¿Qué buscaba? Bueno, un aumento del 7.2% para todos, ¿eh? Para todos los saberes. Claro. Y además, subía el bono ese extra, ¿te acordás? Que estaba congelado desde noviembre del año pasado. Sí, el de 70 lucas. Ese. Pasaba de 70 a 110 lucas. Y ojo, también intentaba revivir la moratoria previsional. Expliquemos eso bien. La moratoria es clave para un montón de gente, ¿no? Importantísimo. Es el sistema que permite que la gente que, bueno, está cerca de jubilarse, pero no llega con los 30 años de aportes. Que es un montón de gente. Muchísima. Especialmente mujeres con laburos informales o que se dedicaron a cuidar la familia. Bueno, la moratoria les permite comprar esos años que les faltan, pagando cuotas para poder acceder igual a la jubilación. Sin moratoria quedan afuera. Simple. Tal cual. Y esta ley salía justo cuando, bueno, los jubilados venían con muchas protestas. Por la pérdida de poder adquisitivo, obvio, pero también por los recortes en medicamentos. Un tema re sensible. Muy sensible. ¿Y la otra ley? La de discapacidad. La otra era la Ley de Emergencia en Discapacidad. Proponía declarar la emergencia en el sector hasta diciembre de 2027. ¿Con qué objetivo? Principalmente, asegurar los pagos a los prestadores, actualizar los aranceles que estaban recontra atrasados y, bueno, también reafirmar el cupo laboral del 4% en el Estado para personas con discapacidad. ¿Y le empujaron ONGs, la oposición? Sí, venían denunciando recortes, demoras en los pagos, estaban bastante cansados, digamos. Entonces, la cronología es: Congreso aprueba, discapacidad en junio, jubilaciones en julio de este año, 2025. Exacto. Y Jabo a principios de agosto agarra la virome roja y ¡pum! Veto total a las dos. Argumento central del gobierno, lo dijo Francos, lo dijo Jabo, siempre el mismo: cuidar la caja.
El equilibrio fiscal a como dé lugar. A cualquier costo. Francos llegó a decir que la oposición quería gastar dinero imaginario. Uf. Y que eso nos llevaba de nuevo a la hiperinflación. Jabo defendiendo el saneamiento de las cuentas como la prioridad número 1. Y la retórica es esa, ¿no? Gobierno igual a seriedad fiscal versus oposición igual a casta irresponsable que quiere dinamitar el ajuste. Sí, esa es la línea discursiva. Ellos se ponen como la responsabilidad frente al gasto loco, según su visión. Del otro lado, claro, les caen con la insensibilidad social. Y la jugada fue fuerte, veto total y amenaza de ir a la justicia si se lo volteaban. Sí. Confrontación directa. Marcar la cancha, digamos, acá la agenda económica la manejamos nosotros. El mensaje fue, el déficit cero no se toca. Clarísimo. Es la piedra angular de su gobierno. Y con ese clima llegamos al 20 de agosto en diputados. La oposición necesitaba los 2/3 para insistir. Mucha tensión. Muchísima. Primer round, el veto a discapacidad. Y ahí, sorpresa. O no tanto, quizás. Bueno, para el gobierno fue un cachetazo, ¿eh? La oposición juntó 172 votos para anular el veto. 172. Contra 73 que apoyaron al gobierno. Pasaron los 2/3 sobrados. Cómodamente. Un golpe duro para el oficialismo. No solo por el número, sino por el símbolo. Y lo que se dijo, hubo votos oficialistas o de aliados que votaron en contra del veto. Exacto. Eso mostró fisuras, internas allá adentro. Falta de cohesión. Una derrota política y simbólica fea. Y ahora esa ley va al Senado, ¿no? Veremos qué pasa ahí. Pero bueno, esa noche siguió. Segundo round. El veto a jubilaciones. ¿Y acá? Acá cambió la historia. El oficialismo aguantó. La oposición juntó 160 votos para insistir. Cerca. Muy cerca, pero no les alcanzó. Necesitaban 166, porque había 249 diputados presentes. Faltaron 6 votos. O sea que el veto a jubilaciones quedó firme. Quedó firme. Esa fue una victoria clave para la política fiscal del gobierno. Lograron blindar el déficit cero, al menos en ese frente que era muy pesado económicamente. Y ojo con las abstenciones, ¿no? Hubo 6 en jubilaciones. Importantísimo. Esos 6 votos que no fueron ni para un lado ni para el otro, terminaron jugando a favor del gobierno, porque achicaron la base para calcular los 2/3. Cada voto cuenta, literal. Todo este bardo dejó ver mucho de la trastienda política, ¿no? La rosca, las rupturas. Totalmente. De entrada, se partió el bloque de la Libertad Avanza. Nació un bloque nuevo. Sí, con un nombre llamativo. Coherencia. Coherencia. Tremendo. ¿Quiénes son? Son diputados que eran de LLA hasta ayer. Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta. 4. ¿Y se fueron por diferencias ideológicas? ¿Por el ajuste? Mira, lo que se comenta, lo que analizan los medios, es que no va tanto por ahí. Parece más una cuestión de internas, de pica acumulada. Ah, la rosca interna. Claro. Se habla mucho del choque de Pagano con Martín Menem por la presidencia de la Comisión de Juicio Político, o las internas de D'Alessandro con Karina Milei en San Luis. Cosas más de poder interno, digamos. La consecuencia es clara igual. El oficialismo más débil en el Congreso, menos tropa. Exacto. Pierde diputados propios, muestra falta de disciplina, le complica cualquier negociación futura. Y hablando de negociar, ¿cómo hizo el gobierno para zafar con jubilados después del golpe de discapacidad? Ahí entraron otros jugadores. Ahí entraron, como siempre, los gobernadores. Hubo denuncias fuertes en la sesión. Carvajal, el diputado radical, tiró una bomba. Dijo algo así como cambiar ATN por jubilados. Sí, fue muy directo. Acusó a la Rosada de presionar a las provincias con la billetera, ofrecer fondos discrecionales, los famosos ATN. A cambio de votos para sostener el veto de jubilaciones. Exactamente. Los adelantos del Tesoro Nacional históricamente son eso, una herramienta de negociación política, plata fresca que el gobierno nacional reparte medio a dedo y las provincias siempre necesitan. Y la paradoja total, ¿no? El mismo día, el Congreso aprueba otra ley. Increíble, pero real. Impulsada por los gobernadores, para que el reparto de los ATNs de ahora en más sea automático. Un toma y daca. Descarado. Te muestra cómo funciona la política real, más allá de los discursos. El gobierno que se dice anticasta, usando métodos, bastante tradicionales de la casta para conseguir votos.
Negociación pura y dura con la caja. Pero pará, que hubo más condimentos esa semana. El factor judicial. Uf, sí. Eso fue un bombazo. 2 días antes de la sesión en diputados, el 18 de agosto. ¿Qué pasó? Un juez federal de campaña, Adrián González Charbey, sacó un fallo que volteaba el tablero. Declaró inválido y arbitrario el veto presidencial a la ley de discapacidad. Inválido. Posta. ¿Y con qué argumento? Puso el foco en los derechos humanos. Dijo básicamente que el veto afectaba derechos fundamentales, salud, educación, de un grupo vulnerable. Y que eso está por encima de la guita. Exacto. Que los derechos humanos están por encima de las cuestiones presupuestarias. Calificó los argumentos económicos del gobierno como falaces, así dijo, y declaró nulo el decreto del veto. Para el juez, la ley estaba vigente desde que se había sancionado. Durísimo. Es una desautorización total a la lógica de la motosierra. Le abre un frente judicial al gobierno. Complicadísimo, porque desafía el corazón de la idea de que el ajuste fiscal puede llevarse puesto derechos constitucionales. Y ojo, puede sentar un precedente para que otros jueces hagan lo mismo con otras medidas. Y ya que estamos con la guita, que fue el gran argumento del gobierno, ¿de cuánta plata hablaban estas leyes? Porque se tiraron números para todos lados. Mira, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la OPC, que es el organismo técnico, El que hace los números posta. Claro, se supone que los más objetivos. Bueno, ellos calcularon que la ley de discapacidad costaba entre 0.28% y 0.51% del PBI. Y jubilaciones. Jubilaciones era 0.41% del PBI por el aumento, digamos, permanente, y otro 0.38% por el bono extraordinario de ese año. Son números importantes, ¿sí? Pero también, como decís, cada lado los usa para su relato, ¿no? Totalmente. El gobierno te dice que es impagable y te lleva a la hiper. La oposición te dice que es manejable y que es justicia social. Los números se vuelven un arma política más. Es difícil saber el impacto real. Y mientras todo esto pasaba en el Congreso, en los despachos, la gente, la calle, ¿hubo reacción? Sí, claro. Hubo movilizaciones, jubilados, personas con discapacidad, sus familias, organizaciones. Estuvieron protestando bastante frente al Congreso esos días. Se sentía la presión social. Se sentía. Se hablaba de una olla a presión por el ajuste en áreas que tocan muy de cerca a mucha gente. ¿Y las encuestas? ¿Qué decía la opinión pública? Las encuestas que anduvieron circulando marcaban un rechazo bastante amplio a los vetos, A los dos. especialmente al de discapacidad. Ese generó muchísima bronca. Algo así como 7 de cada 10 argentinos estaban en desacuerdo. ¿Y era solo la oposición o más amplio? No. Lo interesante es que el rechazo cruzaba las líneas partidarias. No era solo, digamos, el kirchnerismo o la izquierda. Pegaba más amplio. O sea, la gente común. Sí, la encuesta decía que generaba sentimientos negativos y que, bueno, la paciencia con el ajuste en ciertas áreas se estaba empezando a agotar. Tocar jubilados y discapacidad es tocar fibras muy sensibles acá. Entendido. Bueno, panorama complejo. ¿Cómo sigue la película? Viendo todo esto, ¿qué le complica más a Jabó para adelante? ¿Y qué quizás no tanto o hasta le sirve? Lo que más le complica, creo, salta a la vista. La debilidad en el Congreso, Quedó clarísimo. recontraexpuesta con la derrota en discapacidad. Y encima ahora con la ruptura del bloque propio. Bueno, va a tener que negociar todo, sí o sí. Y tiene menos poder de negociación que antes. El desgaste social también juega, imagino. Si la gente siente que el ajuste es demasiado insensible. Sin duda. Puede empezar a perder apoyo más allá de su núcleo duro. Y sumarle la pelea con la justicia. El fallo este de Campana. Exacta. Es solo el primer round. Si la justicia empieza a ponerle frenos al ajuste por temas de derechos, se le complica mucho el programa económico. Ok, ese es el lado difícil. Y del otro lado, ¿hay algo que no lo complique tanto o que incluso le juegue a favor de todo este lío? Mira, aunque suene raro, la confrontación misma a Jabo le sirve. ¿Cómo es eso? Le sirve para alimentar su relato. Cada pelea con el Congreso, cada palo en la rueda, él lo usa para reforzar el discurso de yo contra la casta política irresponsable. El relato de la batalla contra el sistema. Tal cual. Lo vimos después de la derrota en discapacidad. Salió a decir que el Congreso estaba secuestrado por el kirchnerismo. Transforma la derrota política en una prueba de su lucha. Y eso le habla a su base, a los más convencidos. Totalmente. Mantiene a su núcleo duro movilizado. Y quizás hasta le suma algún voto de gente que prioriza el orden fiscal ante todo. Y no olvidemos,
La victoria fiscal sí la tuvo. Lo de jubilaciones. Exacto. Haber mantenido ese veto fue un logro importante para su meta de déficit cero. Mandó una señal de firmeza económica, que para él era fundamental. Es un equilibrio muy delicado, ¿eh? Ganar en lo fiscal, pero perder en lo político, quizá en la calle. Un equilibrio súper inestable. La jornada del 20 de agosto lo dejó más claro que nunca. La gobernabilidad de Jabo se va a jugar en esa tensión todo el tiempo. Bueno, para ir cerrando entonces, una semana legislativa tremenda, con un sabor medio amargo para todos, ¿no? Sí, una sensación de empate técnico casi. El gobierno zafó en la pulseada fiscal clave, la de jubilados, pero se comió un golpe político feo con discapacidad y se le abrió un frente judicial nuevo y complicado. Y la política argentina sigue siendo eso, un toma y daca constante. Los gobernadores jugando su propio partido con la billetera y ahora los jueces metidos de lleno en la cancha. Una pulseada que dejó heridas, seguro, y que muestra lo difícil que es gobernar Argentina así, con minoría en el Congreso y un mandato de ajuste tan fuerte chocando con demandas sociales urgentes. Tal cual. Y acá me queda una pregunta picando, che. Más allá de quién tiene razón o cuánta guita es, ¿qué onda con esta dinámica? Un presidente que choca con el Congreso, que negocia con las provincias como siempre, que ahora se pelea con la justicia. ¿Cómo pega esto en la confianza de la gente, del laburante de a pie, en que las cosas pueden funcionar? ¿Alcanza solo con el relato de la pelea para gobernar un país tan complejo como este? Es la gran pregunta, ¿no? La que queda flotando. Esa tensión entre mostrar firmeza para tu gente y al mismo tiempo tener que construir acuerdos para poder, gobernar de verdad. Un dilema. Un dilema que me parece va a marcar todo el mandato de Jabo. Bueno, con esto vamos cerrando el análisis de hoy. Esperamos que les haya servido para entender un poco más todo este quilombo. Una vez más, muchísimas gracias a Broker 360 por bancar este espacio. Posta, si necesitan seguros, contáctenlos. Son de primera. Posta que sí. Y bueno, con esto llegamos al final. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que nos acompañen en la próxima. De nuevo, gracias a Broker 360 por hacer esto posible. Nos reencontramos muy pronto. Chao, chao. Y recuerden, en la descripción están los links de Broker 360 y también nuestro alias por si nos quieren dar una mano con un cafecito. Gracias otra vez. Nos vemos.